Mira, yo igual que hace mucho, mucho tiempo, solo que ahora se acelera, lo que hacemos es, me reúno con los equipos técnicos, salgo a recorrer, hablo con un montón de gente, comerciantes, vecinos, vuelvo a reunirme en la oficina por cuestiones atinentes a la campaña, después sigo, y después voy a los medios. Eh, Nada, nosotros venimos con un equipo muy grande recorriendo la ciudad hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces muchas veces vamos a algún lugar y contamos una intervención específica en un barrio, que puede ser Caballito, Flores o Versalles o nada. Y vamos contando qué es lo que nos parece que hay que hacer en ese lugar, además de cosas más grandes que la ciudad merece y que puede tener. Esta es una ciudad que ya tiene un método de trabajo desde hace mucho tiempo y nosotros creemos que ese método se lo puede reimpulsar para atender a un montón de cuestiones que están pendientes. Atrás de esa ciudad que es extraordinaria hay una ciudad pendiente. Una ciudad pendiente en materia de cómo resolver los piquetes y nosotros hace rato que venimos trabajando con otros gobiernos que lo han podido resolver. Entonces sabemos cómo hay que hacerlo. Venimos trabajando mucho en materia educativa con un equipo muy amplio. Una cosa es el derecho a ir a la escuela, que se garantice, otra cosa es el derecho a aprender lengua y matemática para que después puedas seguir en tu vida estudiando o trabajando. Lo mismo pasa para la atención en salud. Una cosa es el derecho a ir al hospital y otra cosa es el derecho a que te atiendan bien. Tenemos un equipo que ha relevado hospital por hospital, centro de atención primaria por centro de atención primaria, para ver qué es lo que falta y cómo hay que llevarlo adelante. Lo mismo pasa en seguridad, en vivienda. Conté cómo es que nosotros queremos abordar el tema de vivienda, a pesar de que el kirchnerismo sigue sin querer mejorar la ley de alquileres. Y la ciudad tiene instrumentos para eso. Nada, y contamos eso. Hago eso yo desde el punto de vista personal, pero además con un equipo muy grande que mientras yo estoy haciendo eso, ellos están haciendo exactamente lo mismo. Mira, vamos a hablar profundo de esto y también de lo que pasó hoy. Fue un día distinto, un domingo distinto, porque está la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner con varios actores principales de la política hablando y dando sus declaraciones. Lo voy a saludar al Doc de Pablo, que está conectado. Doc de Pablo, ¿cómo anda usted? Como todos los hinchas de Vélez, no fue victoria, pero fue empate, que para nosotros es casi un lujo. Bueno, acá lo saludamos con Martín Lustó, que está visitándonos hoy domingo. Y les quiero mostrar un anuncio. Pará. Estás hablando de mi querido exalumno de la Universidad de San Andrés. No voy a decir de qué año es. Fue alumno mío porque eso muestra lo viejito que es él. ¿Era buen alumno o no? No puedo hablar, no digo nada de mis alumnos. ¿Eras buen alumno, Martín? No sé si no se acuerda de él. Dice, él se acuerda, pero él dice que tiene el secreto de la privacidad de los profesores. Pertenece al misterio de la relación profesor-alumno. Está muy bien. No hay que traspasar ese misterio. Veamos lo que pasó hoy en el gasoducto. Lo llevo con Sergio Massa y después charlamos del tema. Mirá. Argentina va a pasar de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía, a ser un país con superávit de dólares en su balanza comercial, porque estamos haciendo las obras que cambian definitivamente esa ecuación. Doc, sé que no le gusta hablar de qué dijo quién, pero sí puede ser interesante que nos cuente, y también le voy a preguntar a Martín, ¿en qué cree que cambia el tener un gasoducto o esta primera fase del gasoducto? A mí no me gusta hacer comentarios sobre los dirigentes políticos, porque evidentemente que es ¿viste? Lo que tiene que decir el ministro Massa es, Argentina se convirtió de un país superavitario en materia energética en un país deficitario en materia energética por las barbaridades que hizo Néstor Kirchner y su mujer como presidenta. Ahora empezamos a hablar. Y segundo, porque se durmieron no sé cuántos años y después tuvimos que hacer a los rajes este pedazo que hicieron, han pagado no sé cuánto de más. Pero claro, un funcionario no puede hablar de esa manera. Moraleja. Y acá tengo que hablar delante de un candidato político, más allá de que es economista de profesión y tenemos cierto aprecio. El mundo de la política es un mundo de fantasía. Yo lo escucho y digo, bueno, decir lo que quiera. La realidad es que esto es un subproducto de un pecado mortal que se mandaron desde que Néstor empezó su presidencia. ¿Qué cuál era? Haber pisado las tarifas. En una economía 1, oferta y demanda, por pisar las tarifas, la cantidad ofrecida disminuye, la cantidad demandada aumenta y naturalmente un bien que era exportable empieza a ser importable, punto. Martín, si vos hubieras tenido una política energética mucho más razonable, si hubieras bancado cosas exógenas,
como la pandemia, la cuarentena, la sequía y no sé cuánta cosa más, porque hubiera tenido otro tipo de colchón. Todo eso que fue exógeno es a caballo de la barbaridad que hiciste en materia energética. Bueno, hablando de esas barbaridades, Martín, ¿cómo haces el análisis de lo que pasó? Digo, por un lado coincidís con lo que dice Locke y por otro, ¿cómo haces para que la política no se separe de la realidad de la gente? Bueno, primero coincido con lo que dice Juan Carlos, eso vale tanto para la política energética, como hemos visto en estos días, para la política de transporte, ¿no? Estos problemas que estamos viendo son producto de este tipo de políticas que trata de tapar con una olla a presión la realidad. No solamente perdimos la soberanía energética, sino que producto del riesgo país que tenemos, del costo de financiamiento, la obra costó más, cuando se compró el acero, era el pico del precio del acero. Lo mismo vale para por qué se atrasó en un momento porque el costo del financiamiento era tan alto que no se podía hacer y después cuando se decidió hacerlo el Estado tardó un montón. Entonces, la verdad que a mí me gustaría ver cómo planificamos la siguiente obra y que sean políticas de Estado. Con respecto a cómo hacemos, la verdad es que es mucho más fácil detectar quién dice generalidades y quién profundiza cuando hay debates. Cuando ustedes nos preguntan mucho más rigurosamente, a ver, contame cómo se desarrolla esa idea. Lo que pasa es que a veces los tiempos no están o a veces algunos no quieren debatir. Esos debates, Doc, respecto de lo que viene, y acá voy a su historia también y a su sapiencia, por primera vez estamos viendo que se empiezan a exponer un poco más fuerte, ¿no? Al menos en materia de política económica, no sé, tanto Luciano Laspina lo ha hecho con un libro de 500 páginas que se llama Desenredar la Argentina. Por otro lado, hoy charlábamos esta mañana con usted que coincidimos con el eje de su columna cuando hablaba de ¿y qué pasa si el plan de la Mediterránea viene con un ministro de Economía incluido o no? Digo, ¿cómo estás viendo esta parte? La parte de las propuestas, por más que es verdad, no son lo profundas que un economista, tanto Martín como vos, seguramente quisieran. El libro de Luciano todavía no lo leí, así que de eso no puedo hablar. He charlado con Carlos Melconian varias veces, pero voy a decirlo muchachos, el próximo gobierno, que en alta probabilidad es de Juntos por el Cambio, lo va a precisar a todos. ¿A vos te parece que pueden dar el lujo de decir, Melconian sí, Melconian no, la Piña sí, la Cunza, o Tetazo, Lustó? No, a todos, a todos. En 91-96, cuando Caballo era el ministro de Economía, había un Boeing 737 que el lunes a la mañana salía de Córdoba a Buenos Aires y traía el equipo económico y el viernes hacía Buenos Aires-Córdoba, porque necesitas a todos, ¿entendés? Ahora, en materia de política económica, hay experiencia y estamos hablando de economistas profesionales. Un economista profesional es un tipo que puede agarrar el libro de Laspina o el documento de la Fundación Mediterránea o lo que prepare Martín y decir, esto sí, esto no, esto me gusta, etcétera, etcétera. Como hablan los médicos entre sí o como hablan, digamos así, los arquitectos. Hay una prioridad obvia que es ganar la elección y después se verá dónde, espero, que no se cometa el gravísimo pecado 2015 que fue no tener un solo ministro de Economía. Tiene que haber un ministro de Economía. Martín, la criticidad de la economía en esta época, ¿cómo la estás viendo? Bueno, ya tenemos una economía que tiene muchas fragilidades acumuladas desde hace mucho tiempo, que el kirchnerismo ha extendido porque ha tapado esas rajaduras en aras del contexto electoral, y además tenemos un ministro que quizá en otro país no sería problemático, no sería un dilema, pero en la Argentina y en esta realidad argentina sí, que es un ministro que tiene una doble agenda. Por un lado es candidato, con lo cual tiene que lidiar con el presente sin resolverlo, que es lo que está haciendo, lo está pateando el problema para adelante, y por otro lado es ministro de Economía, con lo cual debería estar resolviendo los problemas. Y eso agrava la situación. Doc, la demonización del empresariado, digo, la palabra empresario, ¿qué es para usted? ¿Qué significa un empresario? La norma de los empresarios que yo conozco son tipos que se levantan a ver cómo le encuentran la vuelta. Ahora, el desperdicio de energía empresaria en función de la regla de juego que pone el gobierno es una cosa escandalosa, escandalosa. Yo alguna vez acuñé la distinción entre trabajar y estar ocupado. Un empresario en la Argentina está tan ocupado que no le tiene tiempo para trabajar. ¿Ocupado en qué? ¿Qué dice la FIP? ¿Qué dice la ANSES? ¿Qué, si le salió la CIRA? ¿Qué dice de Pablo? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? ¿A qué labura, muchachos? Ahora, el empresario toma la regla de juego. Puede haber una minoría de empresarios que de repente, entre otras cosas, financian campañas políticas que pueden torcer, uno diría técnicamente, endogeneizar la política económica en su favor. El resto
de los empresarios, toma las cosas como vienen. Vamos a una cosa que acaba de decir Martín, que es el tema de los subsidios de transporte. Los transportistas de ómnibus en Cava se encuentran con lo siguiente: te fijo la tarifa, te fijo esto, te fijo el otro, y vos qué decís. ¿Y querés que funcione? Sí, me tenés que dar la diferencia. Ahí viene el tema del subsidio. Ahora, es la típica distorsión que el tiempo te juega en contra. Entonces vos te encontrás con que más del 80% de los ingresos de estas empresas vienen de los subsidios y no de los pasajeros. No obstante lo cual, entre comillas, acá en Cava, en algunos lugares, tenemos un servicio de seguridad de lujo. Yo en hora pico viajo sentado. ¿Por qué? Porque el sistema sigue financiando el viaje y no el pasajero. Y datos no le faltan, porque con la SUBE parecería que saben a qué hora subía, a dónde fui. Podrían hacerlo de una manera distinta. No se entiende, digamos así, por qué. Ahora, ¿qué le vas a decir a un empresario digamos, del colectivo? ¿Rechace los subsidios? Y pues dice, no puede funcionar sin subsidios. Moraleja. Y lo mismo lo voy a decir de Cuaderno. Yo no me puedo meter con la causa Cuaderno desde el punto de vista jurídico, porque no soy abogado ni cosa por el estilo. Esto de que los K diseñaron un sistema, algunos empresarios entraron, otros no, y la responsabilidad es 50 y 50, no es cierto. Doc, le mando un fuerte abrazo a usted y especialmente a su familia. Nos estamos en contacto mañana como siempre. Fuerte abrazo. Uno para vos y otro para Martín. Abrazo, Juan Carlos. Martín, Chao, querido, chao. cuando veías que de golpe el ministro de Economía le echa la culpa de lo que pasó con los colectivos a la ciudad, al gobierno de la ciudad, ¿qué asidero tiene eso? Primer punto, las tarifas de colectivos en la ciudad las pone el gobierno nacional. A través del Ministerio de Transporte. Las tarifas, lo que vale el colectivo acá lo pone el gobierno nacional, con lo cual determina el subsidio. Y es lo que estaba explicando recién Juan Carlos. Si vos dependés como empresario de que te pasen el subsidio para afrontar la paritaria y encima en un contexto de 100% de inflación se atrasa, no te lo pasan a tiempo, etcétera, tenés un problema. Entonces, esa tensión que existe está generada por el gobierno nacional en todas sus dimensiones posibles, desde el sistema inicialmente hasta la falta de regularidad de cómo se pagan los subsidios, hasta la falta de transparencia de cómo se hace, en qué momento, cuándo. Y eso genera los problemas. Martín, el candidato, en este caso a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo, si gana la derecha, viene sangre y va a rodear de sangre de las calles. Por un lado, ¿qué es para vos hoy la derecha y por qué crees que hace este tipo de declaraciones? O sea, hay que preguntarle a Kicillof. Yo me ocupo de tener propuestas con una sensibilidad que atienda a que, como decía antes, esta ciudad se pueda poner en la cabeza, cuando gobierna, la mirada del otro. Si somos capaces de hacer eso, me parece que todas esas admoniciones dejan de tener sentido. En el momento en que vos te parás en un lugar muy duro, donde descalificás al otro, donde pensás que el otro no existe, donde pensás que el otro no va a existir al día siguiente, donde empezás las cosas desde tus perspectivas, donde discriminás al otro, bueno, el contexto es más difícil. Yo lo que creo es que una ciudad es un ejercicio de convivencia. Todos los días, en cada una de las cosas que te imagines. En el transporte público o en la calle, en cómo nos manejamos, cuando vas a un hospital, cuando pones un bar en la vereda, cuando te cobran los impuestos, cuando vas a sacar la basura, todo es un ejercicio de convivencia. Y nosotros podemos hacer una mejor ciudad si la ciudad es más justa, desde las consideraciones particulares. Esto vale para aquel que vive en un lugar vulnerable y vive la inseguridad mucho peor que cualquiera, o para el comerciante. Recién hablaba Juan Carlos de el empresario. Bueno, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el empresario no es solamente un tema de si tiene mucha o poca carga tributaria, tiene un costo de administración tributaria muy grande. Yo creo que se pueden bajar a la mitad, es lo que venimos trabajando con nuestros equipos, a la mitad los agentes de retención. Eso libera un montón de capacidad del día a día, que es lo que hablábamos recién, para los empresarios que hoy se tienen que ocupar de estas barbaridades a las que inducen la política económica. El otro día dije que en Flores, pero creo que fue en Valvanera, que un comerciante me dijo, si alguien me viene a comprar 10 unidades de algo, pienso que lo estoy vendiendo demasiado barato y que está más caro en otro lugar. Y pues está roto el GPS. Está roto el sistema de precios. Entonces yo creo que en la ciudad de Buenos Aires para los comerciantes se puede bajar, para los empresarios se puede bajar los agentes de retención a la mitad. Creo que podemos reducir sellos a 3 o 4 hechos imponibles para descartar todo lo demás, contratos de alquiler, un montón de cosas que queremos que se regularicen y se registren, lo cual te garantiza más derechos.
Creo que se puede ir bajando ingresos brutos en aquellas actividades que crecen más que el resto, porque no es que dejas de recaudar, entonces le podés devolver al año siguiente como crédito fiscal. Se pueden devolver saldos acumulados en este contexto en el cual vos necesitas capital de trabajo, porque el capital de trabajo te lo come la inflación. Entonces pueden hacer muchas cosas, pero te tenés que poner en la mirada de cada uno, en la mirada del adulto mayor que cuando va al hospital tiene que hacer cola y no tiene un ingreso diferente, no tiene un sistema que lo ingrese distinto. O que cuando camina por la calle y quiere sacar la basura, el tacho en el lugar, el contenedor no lo puede forzar, no puede porque está sobre la calle, no lo puede pisar bien si no tiene miedo a caerse o si las veredas están en condiciones. Me parece que todo eso es muy importante. Otra vez, una ciudad es un ejercicio de convivencia, en este caso en 200 kilómetros cuadrados. Bueno, lo que decís todo. es entender el lugar del otro. Quiero compartirte declaraciones del día de hoy de Cristina Fernández cuando hablaba de los empresarios, ¿no? Esto ocurrió en el acto del gasoducto, empezó a hacer una especie de catarsis y dijo, los empresarios dicen, ¿lo tenemos? ¿Podemos mostrar qué es lo que dicen los empresarios? Mirá. Quiero decirles que el empresario a quien conozco y aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad, porque es un gran empresario, tiene fuertes inversiones en la provincia de Santa Cruz. ¿Saben dónde? En el macizo de Palermo-Aique. Más allá de esta declaración puntual, sí me interesa cuando te corren con el kirchnerismo, o el propio kirchnerismo que te dice vos en esa época y demás, ¿qué te genera? Nada, ¿qué me va a generar? ¿Por qué me tiene que generarlo? Digo, cuando Cristina te grita o esas cosas. Pero yo me he peleado un montón de veces con Cristina en el Senado, hasta le he leído su propio libro, sinceramente, en la cara, hablando de cómo ella cuenta, cómo fugaba y cómo le decía a Néstor que fugaba, o que le recomendaba que fugara la plata personal y la de la provincia. Eso en el Congreso. La de la provincia, sí, en el Senado. Pero pienso muy distinto, ¿no? Yo creo que hay que hacer reformas en la Argentina, pero las reformas no son contra otro. Y a veces veo eso. Veo de un lado y del otro en los extremos que las reformas son contra el otro y las reformas contra otro no se sustentan en el tiempo. Las reformas sin conocimiento en profundidad y las reformas contra otro no se sustentan en el tiempo. Yo hace 10 años que creamos en la ciudad un espacio y fuimos a competir electoralmente en el 2013 y después volví a competir en el 2015 y siempre defendiendo las mismas cosas. Martín, el clima de época de hoy, digo, ¿en qué varió de ese 2015 al que haces referencia? Digo, ¿vos crees que hoy la sociedad está como más en los extremos? ¿Crees que hay que forzar para ir hacia esa ancha avenida al medio de la que tanto se habló en el último tiempo? Creo que en muchos lugares del mundo estamos viendo discursos políticos que se extreman. Yo creo que convergen muchas cosas distintas. Obviamente hay un hartazgo y un cansancio por la falta de resultados. Eso es todo un capítulo, ¿sí? Y es un capítulo nuestro de la política y nuestro socialmente, porque también están incluidos los empresarios, hay los medios, todos. No hemos podido como sociedad tener un Estado más eficaz. Y a eso vamos nosotros punto por punto en las distintas áreas de la ciudad. Cómo construir un Estado más eficaz, que cueste menos y que te brinda las cosas que te tiene que brindar. Punto número 2, el sistema de medios cambió mucho. Hay demasiadas alternativas cuando estás en tu casa, en tu cama, con el teléfono. Twitch, TV. Y entonces todas esas alternativas lo que generan es una puja por tu atención. Por tu tiempo. Por tu tiempo. Y la puja en general te tiene que llamar la atención, porque me peleo con otro. Estoy acá y me estoy peleando con las plataformas o con el teléfono. Eso es lo que está pasando. Entonces hay una puja tan grande por la atención de los ciudadanos que para poder llamar la atención se va a gritos, o se va a descalificaciones o a cosas muy extremas que por ahí divierten a un espacio, a un electorado o a una audiencia chiquita, pero lastiman a un montón de otros. Yo creo que es muy difícil construir una sociedad así. ¿Qué lugar le das a la polémica que se generó esta semana por el tema de Franco Rinaldi y sus declaraciones? ¿Lo habituás ahí? Digo, es cierto que va como precandidato por tu oponente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por Jorge Macri. Sí, a ver, es un tema delicado que lo quiero analizar con rigurosidad.
Yo cuando a Franco Rinaldi me enteré que iba a ser el primer candidato a legislador en la lista de Jorge Macri, le mandé un mensaje y lo felicité, porque a mí me parece que es un honor muy grande encabezar una lista para representar a los ciudadanos. Y cuando lo descalificaron y lo discriminaron, lo repudié inmediatamente. Ahora, después empezaron a surgir todos estos videos. Yo creo que esos videos tienen una gravedad inusitada. Por más que haya pedido disculpas públicas. Mira, primero creo que hay muchos grupos agraviados. El colectivo LGTB, las personas que viven en barrios populares, los que tienen otra raza, los que son pobres. Una innumerable cantidad de gente que ha sido agraviada. Entonces, ¿yo qué veo? Veo dos cosas. En primer lugar, me parece muy difícil decir que esto es un experimento en el cual me excedí. Porque además todo el tiempo está saliendo un nuevo video. ¿Qué quiere decir un experimento en el que me excedí? ¿En qué estaba experimentando? ¿Con el agravio a alguien que fue abusado? ¿Con el agravio a alguien que nace en condiciones distintas de las de él en términos de oportunidades socioeconómicas? No sé cuál es el experimento. Tampoco me parece una expresión artística. No me parece eso. No me parece ni una expresión artística ni un experimento en el cual él se excedió. ¿Qué creo? Creo que todavía no hubo una disculpa. Sinceramente, no hubo una disculpa profunda con cada uno de los que él agravió. Y no soy yo, ¿no? Lo dijo Graciela Ocaña, lo dijo Manuel Ferrario, lo dijo Silvio Spenato, lo dijo Maxi Ferraro. Yo les pregunté a ellos si había llamado a alguien para explicar. ¿Por qué? Porque él está en otra lista. Pero está en otra lista en Juntos por el Cambio. Entonces también tiene que llamar a los del otro lado, la otra lista que compite. Porque después se supone que tenemos que trabajar todos juntos. Y a mí me cuesta mucho decir que voy a trabajar con alguien que piensa eso. Y no creo que no lo piense. Porque si no lo pensás, es muy difícil reiterar ese ejercicio. Y agraviar, y agraviar, y agraviar, y descalificar al otro. Y es muy difícil construir en la ciudad si no tenés la mirada del otro. Sinceramente, la ciudad es un ejercicio de convivencia. Entonces, si yo en lugar de entender las dificultades que tiene el otro para desarrollarse, para mandar a su hijo a la escuela, para tener una vivienda digna, para que se atienda en salud, para que no lo discriminen, para llevar adelante la vida que eligió, su libertad sexual, si yo lo maltrato, primero, no tengo ninguna empatía para ponerme en su lugar, pero además impido que él se acerque a contarme su problema para ver si entre todos lo podemos resolver. Y además, esto está circulando. Yo tengo un hijo, pero después estoy haciendo la cuenta, 6 sobrinos y además tengo 6 ahijados. Y me preguntan por el tema. Y yo si hubiera estado en mi lista, sinceramente, le hubiera dicho que no puede ser candidato. Por eso el partido la llevó a la Junta Electoral. Porque al día siguiente, salvo que la gente vote abrumadoramente por Graciela Ocaña, él va a estar en la lista. Él va a estar en la lista. Y nosotros tenemos que explicar por qué está en la lista. Alguien que piensa así y descalifica a otros. Y a mí no me parece un tema trivial, no me parece un tema baladí, no me parece algo que lo podemos dejar pasar. ¿Realmente nos vamos a hacer todos los distraídos con las cosas que dijo? ¿Solo porque compite en una lista u otra? Yo si hubiera estado en mi lista no me haría el distraído, sinceramente. Me parece importante, me parece grave, no me parece un tema menor. No me parece un tema menor. Y creo que decir que es un experimento en el cual me excedí es minimizar el daño que le hizo a otros. Y creo que decir que hay oportunismo político, me parece que el oportunismo es que cuando no sos candidato, haces un programa en la plataforma que sea y para tener seguidores te llenás la boca agraviando a los demás y a algunos les parecerá divertido. Y después, cuando sos candidato, decís me excedí en mi experimento. No alcanza, decir. Para mí no alcanza, no. Martín, muchísimas gracias por haberte tenido. Sabemos que el domingo es el día de tu familia, así que muchas gracias por haber venido. Un gusto, gracias a vos. Y a ustedes les cuento que tenemos una mesa a las 23 que está lista, una mesa que está preparada.